Saludos. En este video daremos lo que es la introducción al planteamiento de balances molares aplicados a reactores químicos. El fundamento de cómo plantear un balance molar, de cómo expresar las ecuaciones de balances molares para sistemas que presentan una reacción química asociada, como es específicamente el caso de reactores químicos, no es un tema totalmente ajeno a nosotros, ya que existen materias que hasta este punto ya hemos aprobado como balance de materia y energía, termodinámica 1, termodinámica 2, donde justamente se han dado los conceptos introductorios que vamos a aplicar ahora en esta tercera unidad de la materia, ¿sí? Antes de comenzar con el desarrollo de los balances molares, es importante que ustedes entiendan que cada reactor es diferente. En cada reactor va a haber una característica en particular que va a ser objeto de nuestro interés y a partir de la cual vamos a querer, en este caso, modelar el comportamiento de flujos asociados a las especies que intervienen en el proceso reactivo y a su vez extender lo que ocurre en este caso con los flujos de estas especies al comportamiento global de lo que son los reactores químicos, ¿sí? Como cuando en este caso usted en termodinámica 1 planteaba los balances de materia para compresores, para turbinas, para válvulas de expansión, etcétera, usted siempre que quiera plantear un balance, usted tiene que definir como primera instancia cuál es su volumen de control. En este caso yo he simulado un volumen de control aquí en la hoja, un volumen digamos un poquito típico. Imagine usted por un momento que el reactor es esta especie como de tubo dispuesto de forma horizontal que usted puede ver aquí en la pantalla, ¿sí? Entenderá que pues como todo volumen de control, hablándole en este caso de manera general, usted puede tener tanto flujos de entrada como flujos de salida, ¿sí? Tal y como yo lo he puesto aquí, esto que está aquí, esta tubería, por así decirlo, es mi reactor. Entonces, si yo selecciono como mi volumen de control a esta tubería que es mi reactor, yo me di cuenta que mi volumen de control presenta tanto una entrada como una salida, ¿sí? Y a partir de esto es que yo comienzo a derivar, en este caso, las ecuaciones de balance molar. Planteemos en este caso la expresión general para cualquier ecuación de balance molar. En este caso es entrada menos salida más generación igual a la acumulación. Volviendo en este caso al esquema que teníamos hace un momento, la entrada, digamos en este caso que usted tiene aquí asociada una especie F sub J, donde justamente entonces a la entrada usted tendría el flujo inicial de esa especie y a la salida el flujo final, ¿sí? O el flujo de salida, propiamente dicho. Entonces la entrada sería F de J sub 0, la salida F sub J, y en este caso, como comprenderá, en los reactores químicos transcurre una reacción química, que es lo que usted hasta este punto ya ha analizado. Entonces aquí el término de generación no va a ser siempre nulo, sino que en este caso vamos a tener que considerarlo para desarrollar una expresión general que nos permita luego llevar a cabo simplificaciones para el caso particular de un determinado reactor. Entonces en este caso el término de generación es algo que no podemos omitir. Y si en este caso en el sistema existe una generación de alguna especie, entonces entenderá que también esto implicaría una acumulación de la misma. Aquí le he puesto de una manera un poquito rápida qué significa cada una de estas variables. Por ejemplo, f de j sub 0 significa la velocidad de flujo de la especie j que ingresa al sistema. F de j es la velocidad de flujo de j que sale del sistema. G sub j es la velocidad a la que se genera esta especie j debido a la reacción química. Y la derivada de los moles de j con respecto al tiempo no es más que la acumulación. Ahora, en este tipo de reactores, o en general en cualquier reactor químico, usted muchas veces va a poder considerar o va a estar facultado en poder asumir que el volumen de su reactor es uniforme, que la temperatura puede considerarse uniforme y en cuyo caso no necesita un catalizador dentro del proceso, usted puede decir que la actividad catalítica prácticamente es nula o por último la puede considerar constante y de esa manera la concentración sería un parámetro que para usted podría incluso hasta considerarse como uniforme. Todo dependerá en este caso de qué tipo de reactor usted analice. Pero bajo estas tres implicaciones, el término de la generación, que en este caso usted puede ver en la parte de arriba en la ecuación global del balance de materia, no es más que el producto entre la tasa a la que se genera la especie J, que viene dada por su velocidad de reacción, multiplicado por el volumen. ¿Pero el volumen de quién? Por su volumen de control. El volumen en este caso es su volumen de control. ¿Ok? Ahora,
No siempre los sistemas en los que transcurre una reacción química son sistemas discretos. ¿A qué me refiero? No siempre usted en este caso va a tener una geometría lo suficientemente perfecta como para que en este caso usted reemplace este volumen por una expresión matemática que le permita calcular, pues no, de una u otra manera ese comportamiento, sino que muchas veces en un mismo reactor usted tiene diferentes condiciones de reacción dentro de su sistema. Por ejemplo, imaginemos por un momento que en este reactor de aquí, usted necesita calentar lo que ocurre acá adentro. Entonces, una posible opción que usted pueda hacer es tal vez aplicar aquí una resistencia, conectarle en este caso una fuente y comenzar a introducirle calor a ese sistema. Ahora, yo le pregunto en este caso, ¿usted cree que la temperatura a la que ingrese este flujo en este punto, donde tengo la pluma, va a ser exactamente la misma que la temperatura que yo tenga aquí, exactamente arriba de la resistencia, después de que haya pasado una hora? Obviamente que no. Si bien todo el sistema se va a ver calentado después de una hora, sería lógico suponer que aquellos puntos que estén más cerca del elemento resistivo, que es lo que me está entregando calor al sistema, van a tener una mayor temperatura en comparación, en este caso, este flujo de entrada, que tal vez proviene, en este caso, no sé, de un ciclo de refrigeración, donde la temperatura es un poco más baja. Entonces, no podemos suponer siempre que en todos los puntos de mi reactor yo voy a tener las mismas condiciones. Si yo no puedo suponer aquello, entonces el término de la generación no lo puedo discretizar. En matemática, cuando usted discretiza algo, lo que hace es partirlo, ¿verdad? En n particiones y considerar una suma algebraica. Si usted no puede aplicar una suma algebraica, entonces la única opción que le queda es aplicar una suma infinitesimal. Cuando usted habla de una suma infinitesimal, entonces usted comienza a hablar de integrales. Es por eso que el término de generación que usted va a leer en el folder, en la unidad número 1, habla de que la generación en este caso se define como la integral con respecto a su volumen de control de la velocidad a la que se genera la especie J por el diferencial de volumen. A partir de esta expresión, el libro le va a decir que R de J es una función indirecta de la posición. ¿Por qué es una función indirecta de la posición? Porque en este caso, dependiendo del punto donde usted se encuentre dentro del sistema reactivo, no siempre sus condiciones van a ser iguales. Usted esperaría tal vez que a medida que usted avanza a lo largo de esta tubería, usted va obteniendo cada vez más y más y más de su producto deseado, pero no necesariamente puede ocurrir eso. De hecho, en reactores tubulares, donde justamente se consideran también procesos de difusión, procesos de transferencia de masa, muchas veces no ocurre aquello. Y eso pues usted lo analizará en conjunto con la profesora y también con mi ayudantías en el segundo parcial. ¿Ok? Aunque, si bien es cierto, los alcances del curso no cubren, por así decirlo, el estudio de diferentes sistemas reactivos con difusión. Eso lo cubre el libro de Fowler en unidades posteriores, pero bueno, en este caso no es objeto de estudio, digamos, principal del curso. Entender estas ecuaciones, eso sí lo es. Bien, habiendo explicado este término, entonces ya podemos plantear la expresión general para el balance molar. ¿Ok? A partir de esta expresión, yo voy a comenzar a hacer las deducciones para diferentes sistemas donde justamente usted pueda verificar la utilidad de esta expresión. Comencemos en este caso con un reactor muy típico. Un reactor que en este caso, al menos yo en mis pasantías, pude ver cómo funciona y pues luego de aprender la materia pude justamente corroborar la información que me daba la teoría. Este reactor se llama el reactor batch, o también a veces lo suelen llamar el reactor de operación intermitente. ¿Sí? La palabra intermitente no es una palabra o un término únicamente en este caso de la ingeniería química o de los libros de química en general. De hecho, hasta las luces de los autos son intermitentes. Y usted, por ejemplo, sabe que si prende en este caso la direccional de un carro, aparece una luz intermitente en el tablero del conductor que se apaga justamente cuando él termina de accionar, en este caso la palanca. La misma lógica aplica en este tipo de reactores, chicos. Los reactores batch o reactores intermitentes también a veces reciben el nombre de reactores por lotes. ¿Por qué? Porque usted lo que hace es introducir una determinada cantidad y proporción de sus reactivos y con esta agitación que provee en este caso este émbolo, promueve en este caso una mezcla de todas esas sustancias y entonces obtiene posteriormente el producto que usted desea. Tal y como lo he puesto aquí, y esto usted también lo puede corroborar en el libro, este tipo de reactores se emplean para procesos u operaciones a pequeña escala.
¿sí? Permite obtener una alta conversión. ¿Por qué? Porque si en este caso usted introduce por estos sitios de carga todos sus reactivos, sella en este caso el reactor, lo pone a agitar y lo deja por 2, 3 horas, usted entenderá que a mayor tiempo de reacción, o bueno, se espera que a mayor tiempo de reacción, entonces la conversión en este caso aumente. No siempre pasa aquello, hay reacciones en este caso donde eso no ocurre estrictamente, pero podemos en este caso para un primer acercamiento del estudio de reactores suponer que eso puede ser así. ¿Ok? Ahora, este tipo de reactores también tiene una gran desventaja. Y una de esas principales desventajas es la capacidad que tienen para adaptarse a una diversidad de procesos. Por ejemplo, cuando yo en este caso hice mis pasantías en un laboratorio farmacéutico, el reactor que se empleaba para la preparación de vitamina C no era el mismo que se empleaba, por ejemplo, para la preparación de medicamentos derivados de la penicilina, porque la química de por sí que tiene cada proceso es diferente y el desgaste que le ocurre al reactor también es diferente. ¿Ok? Entonces, en función de las condiciones, en función del comportamiento, en este caso las especies que usted use, y en función de cuántos lotes usted desee llevar a cabo, entonces este tipo de reactores puede o ofrecerle una ventaja o ofrecerle en este caso también una desventaja. Porque si, por ejemplo, su volumen aquí necesita usted aumentarlo, entonces eso implica volver el proceso mucho más voluminoso. Un proceso más voluminoso implica entonces un mayor costo, no solamente para adaptar el proceso, sino también para su mantenimiento. ¿Ok? En este caso, cuando nosotros aplicamos la ecuación del balance molar, ¿sí? En este tipo de reactores no consideramos un flujo ni de entrada ni de salida, ¿sí? Entonces, técnicamente el término de la acumulación hace referencia al término de la generación. La velocidad de reacción en este caso la podemos considerar como una constante, ya que no depende estrictamente del volumen de reacción. Y si usted se da cuenta, este reactor no se va a hacer o más grande o más pequeño a medida que usted le dé, en este caso, o accione en este caso la reacción química. Entonces el volumen aquí va a ser un parámetro constante. Por ende, obtenemos esta ecuación que usted ve aquí. Si el volumen es constante, si la velocidad de reacción es aparentemente constante, entonces, ¿qué parámetro a mí me interesaría saber de un reactor batch? ¿Qué tiempo requiero? Partiendo de una cantidad de moles iniciales de una especie o de una concentración inicial de mi reactivo limitante, saber qué tiempo demora esa concentración en darme una determinada conversión para mi producto deseado. El parámetro más importante y el que más se analiza en los reactores batch es justamente el tiempo de reacción. Si usted en este caso despeja la ecuación diferencial y la integra, le va a quedar pues finalmente una expresión como esta, donde el tiempo en este caso de reacción es la integral desde una cantidad de moles finales hasta una cantidad de moles iniciales de la acumulación del parámetro de n sub j dividido para el volumen del reactor multiplicado por la velocidad a la que se consume la especie sub j. En este caso recordemos que j es la especie en este caso que está ingresando al sistema, pues no. Siempre los balances es conveniente hacerlos con respecto a esa especie que nos sirve como punto de referencia. Y tal y como vimos en la unidad de tabla estequiométrica, muchas veces esa especie es nuestro reactivo limitante. ¿Ok? Para no extender mucho el video, voy a dejar esta primera parte introductoria aquí y a continuación les voy a explicar cómo llevar a cabo esta misma deducción del balance molar, pero para reactores CCTR y para reactor PFR. Muchas gracias.